Allá se aventó uno para el otro lado. Se ha desbordado el río y le ha llegado hasta casi al techo un bus y hay gente atrapada ahí. El bus siempre salía a las 5 de la tarde. Teníamos una hora promedio para esperar a aquellas mamás que tenían que esperar a sus hijos del colegio y también dándole tiempo a aquellos que salían de sus trabajos. Tratamos siempre la manera de mantener un equilibrio en el horario, ¿verdad? Para que tampoco el bus viniera solo. El 3 de julio salió su hora normal. Alabaré a mi Señor. Ese día amaneció normal, asoleado. Mi esposa incluso había tenido una actividad. Y me recuerdo que en mi tiempo de almuerzo, pues, me puse a pensar y dije, han de estar cansada, no creo que vaya a la iglesia. Y le dije, hola amor, ¿cómo estás? Bien, por aquí, ¿cómo estás? Cansada, fíjate, estoy cansada. Oh, me imagino, fíjate que por eso te hablaba para ver si no vas al culto, los niños que no vayan. Pero Crisia dijo, yo sí voy a ir. Ya al momento que se comenzaron a subir mis otros amigos, los otros hermanos, ya comenzamos a hacer los grupitos que siempre se hacen adentro, ¿verdad? Comenzar a platicar, cómo nos vi entre semana. Vivíamos en un lugar prácticamente cerca a todos. Y no era solo de vernos los domingos en la iglesia, sino que con Melvin era prácticamente casi a diario, porque él vivía un pasaje después del mío. Así que nos saludábamos mañana, tarde, noche, si nos mirábamos en la colonia. Empezó a llover muy fuerte, ya estaba tronando, yo vi que ya estaba relampagueando. Mi esposa dijo, cenamos ya, y le dije, ya va a venir Cris, esperemos a que venga. Que teníamos esa costumbre de comer siempre juntos, esperar a que el último llegara. Entonces por eso era obligación llegar lo más pronto posible, y no comíamos más tarde. Y dije, hay que estar pendiente porque si llueve hay que salirle a encontrar para que no se mojara, porque no llevaba tampoco sombrilla ni nada con que cubrirse. Me estuve esperándola y estuve viendo el reloj y dije, ¿qué pasó? No han venido. Muchas de las personas mayores que iban en el bus decían que estaba lloviendo demasiado fuerte, que esperáramos. Fuimos, creo que el penúltimo bus que salió del parqueo de la iglesia. Y ya como que a uno ya lo comienza a angustiar tanta lluvia, los truenos, relámpagos, todo eso. Ya toda la gente estaba como un poco pensativos por la tormenta. Fue un tema en común en el bus, que era la tormenta que estaba cayendo. Yo iba sentado en el penúltimo asiento a mano derecha del bus. Cuando el bus pasó el puente, lo primero que hice fue ver el río. Quizás avanzamos unos 50 metros después del puente, cuando creo que todos sentimos un golpe como que chocó contra otro carro. El motorista volvió a acelerar intentando pasar, pero el bus se apagó. Cuando el bus se apagó, ya como que toda la gente, ¿qué pasa acá, verdad? Lo volvió a encender el bus. Cuando intentó volver a echar marcha, se volvió a apagar el motor, porque la primera repunta que nos pegó casi más arriba de las llantas. Prácticamente golpeó el motor, el agua. No fue un lapso de horas, sino que fueron minutos cuando el agua comenzaba a crecer, a subir. Yo mido 1,75 y el agua dentro del bus me llegaba hasta el pecho.
sonó el teléfono de la casa y mi esposa me dijo, mira, no le entiendo, me dijo, ¿qué es lo que dice? Y ya me la pasó y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y ella, toda preocupada, afligida, ya contándome la historia, ¿verdad? Que me dice, mira, veníamos acá y de repente el río se rebalsó. ¿El río se rebalsó? Le dije. Sí, ¿cuál río? El de aquí de la Málaga. ¿Y cómo se va a rebalsar? Le dije. Sí, se ha rebalsado y el agua ha subido. Y todavía recuerdo, le dije, bájense, papá, si no nos podemos bajar. Me dice que hay mucha agua y correntada, nos va a llevar. No, hija, ¿cómo vas a creer? Le dijo, ¿quién los va a llevar? Y le dije, Cristian, no creo. Le dije, o sea, ¿cómo va a hacer eso? Y al oírlo ya ella, preocupada, con su voz bien quebrantada, oír gritos de otros hermanos, o escuchaba a otros orando, decían, oremos, Dios nos va a sacar, y diciéndoles, Señor, ayúdanos. Dejé de escuchar un momento la voz de ella para poder tratar de escuchar el entorno de ella. Y le digo a mi esposa, no sé qué pasa, pero yo voy a ir. Yo ya traía la idea de hacer fotos del desbordamiento del río. No era la primera vez en ese año que estaba sucediendo y yo ya sabía de la situación, ¿verdad? Y calculé que había llovido bastante, entonces yo ya venía preparado como para hacer fotografía, ¿verdad? Y fue el primero en bajarme y empezar a hacer fotos. Yo trabajaba como videoperiodista en el diario. Yo no tenía mi vehículo y mi esposo me fue a traer. Cuando nosotros pasamos, el agua nos pegó en el bumper del carro, o sea, el río ya se estaba saliendo. Lo que hicimos nosotros fue que como el agua ya estaba subiendo, nosotros invadimos el carril contrario y bueno, de suerte no venía nadie en dirección contraria, nosotros nos metimos en ese carril, salimos y el vehículo de atrás también salió, ya igual que le pegaba el agua, pero el bus ya no. Todavía me regresé yo al carro y le dije yo, se está desbordando. Pues sí, ya se desbordó. Yo lo que hice fue sacar mi cámara de video. Desde donde nosotros estábamos, obviamente, veíamos todo, ¿verdad? No nos imaginábamos en ese momento cuántas personas había en el bus. Comenzó a llover alrededor de las 6:30. Charlie 1, Charlie 1, Charlie 1. La zona donde está lloviendo, si es Santa Tecla, y llueve más de 30 minutos, seguro rebalse. Ahí donde entra, que las tomas que hace el medio televisivo, él ya estaba en un punto estratégico porque sabía que el río había colapsado. Entonces comenzamos a tirarle a las autoridades en Protección Civil, el 911, mira, reportan esto. Yo reporté al centro de operaciones nosotros. Lastimosamente la información era de que había unos niños atrapados y no era así, sino que era el bus y vimos que estaba completamente inundado. El puente ya estaba desaparecido. La Cruz Calle ya no era calle, sino que era otro río, donde ya prácticamente sabíamos que se nos iba a generar un problema y una emergencia más fuerte porque ya el río estaba desbordado. Yo hice un estudio para el Ministerio de Obras Públicas en 1986 para todo el área metropolitana y se revisaban las capacidades hidráulicas de las obras de paso, que se llaman los puentes, las bóvedas, los sectores peligrosos, y ahí salieron una cantidad de lugares que tenían problemas de capacidad hidráulica. Específicamente la zona de aquí de la Málaga, de la calle Modelo, Boulevard Venezuela, ya aparecían como con problemas de capacidad. Frente a la Málaga era frecuente que desbordara hacia la calle que da a la Málaga. La zona crítica era precisamente la zona que va de las inmediaciones del puente de la Málaga, el siguiente meandro, la siguiente curva. Pero también advertía, como lo confirmaron nuestros hidrólogos e ingenieros hidráulicos, tenía que hacerse en una segunda etapa
una segunda obra porque allí hace una especie de remolino. Estas crecidas vienen como ondas. Puede ser que esté así, pero a los 2 minutos, ¡fum!, la onda sube y sale la onda. Viene a 20 kilómetros por hora. Esa masa de agua, ahí en ese lugar de 12 metros de ancho por 5 de alto, imagínense ese impacto de esa onda, que antes estaba, como usted dice, no es que se veía que no se había salido. Recuerdo que solo agarré una gorra, agarré un paraguas. Más no sabía que ese paraguas es el que me iba a servir prácticamente de bastón. Le volví a llamar y le dije, ¿dónde están? Y me dijo, papá, estamos aquí por la gasolinera. Y me decía, ayúdanos. Creemos que solamente nos va a venir a sacar, papá, apúrate. Vení. Y yo le dije, ¿a dónde están? Y me dice, papá, estamos por la gasolinera. Le dije, Cristian, bájense. Me decía, no puedo. No podemos porque la correntada nos lleva. Y me voy encontrando en el modelo una correntada de agua que me llegaba casi hasta las rodillas. Hasta que llegué a un centro de formación, mis piernas ya no dieron más. El agua me llegaba prácticamente hasta aquí. Solo sentía que avanzaba y que avanzaba, me agarraba de balcones, me agarraba de puertas. No importaba de dónde agarrarse, lo importante era avanzar. Comenzamos a ver qué podíamos hacer, ¿verdad? Y a Melvin fue, mira, hay que ver que alguna forma de llamar la atención, me dice. Así que me dicen, voy a salir por la ventana. Recuerdo porque incluso seguía lloviendo. Y le costó bastante salir porque uno se deslizaba por el hierro. Desde abajo lo estaba empujando yo para subir, y sí, él fue el primero quien subió al bus. Antes de que lo topara al muro, el bus estaba con el agua hasta el vidrio. O sea, tenía una altura de unos 90 centímetros quizás, 90 a 1 metro. O sea, nosotros veíamos que estaba el motorista, veíamos al motorista, yo alcanzaba a ver al menos a una persona más adentro del bus, hasta que vimos que alguien se salió por una ventana al techo del bus. Entonces se sale un muchacho y luego ayuda a otro, se salen como por la última ventana del bus, se paran en el techo del bus. Y ellos lo que intentan hacer es amarrar el bus desde un pilarillo de la ventana a un poste. Obviamente la fuerza del agua y la fuerza el peso del bus no iba a ser suficiente como para que eso lo detuviera. Allá se aventó uno por el otro lado, como que le están ayudando a aquel lado. Se aventó uno por el lado de la pared. Pero ya al momento que yo salté, recuerdo que casi en el aire ellos me agarraron de la mano. En lo que yo caí en la saliente, ellos me subieron. Los amarramos a las divisiones de las ventanas del bus, pero quizás duraron 2-3 minutos y se reventaron por la fuerza que estaba ejerciendo el agua sobre el bus, ¿verdad? ¿Aló? ¿Sí? Sí, dígame. Y le vuelvo a marcar a Cris y le digo, Cris, ¿qué pasó? Papá, estamos aquí todavía. El agua sigue subiendo, ya llegó a la mitad. Yo le dije, ¿cómo que llegó a la mitad? Cierran las puertas, cierran las ventanas, papá, cerramos todo. Pero está inundándose por bajo. Y si cerramos las ventanas nos estamos ahogando, me decía. Es que se hubieran bajado rápido y que no van nadie ahí, no van hombres que les pudieran haber ayudado. Y era precisamente en el momento que el bus estaba yendo. Porque la oí que me dijo, papá, el bus se mueve, nos lleva. Y toda la gente comenzó a gritar, oí el niño llorar. Yo le dije, Padre, guardado, Señor. Ya está moviendo el bus. Ay, ya se va. Está moviendo. Dígame. El bus. Sí, sí.
se ha desbordado el río y le ha llegado hasta casi al techo un bus y hay gente atrapada ahí. Y ahorita la correntada está arrastrando al bus. A ver, ¿dónde le digo? ¿Dónde? Por la Málaga, sí, por la Málaga. Sí, por la Málaga. Ya no la volví a oír más, le volví a marcar y el teléfono solo me mandaba el buzón. Tenía aquella esperanza que yo pudiera auxiliarla, llegar a decirle aquí estoy. Y yo que comienzo a caminar. Vámonos por allá, señores, por favor. De repente el agua bajó. Se fue el agua. Ya no había agua. Llegué a la Málaga. Había unos bomberos ahí. Les dije, mire dónde está el bus. Ya se fue, lo lograron levantar. Le dije. Es que yo acabo de hablar con mi hija. Le dije, ya lo lograron levantar. Y me dice, no sé, el bus se fue en el río. Me dijeron que había alguien que estaba en la Cruz Verde. Todavía tuve la esperanza que fuera Cris. Nos pegó pero de frente, cabal. Y fue donde se fundió el motor. Y fue en donde me puso el freno el mando motorista para que no nos arrastrara. Pero cuando, digamos, unos 5 minutos ya estaba muy fuerte la corriente. Prácticamente estaba en shock. En el momento yo no sentí nada. Personas con las que yo crecí en la iglesia, las miraba desde hace muchos años, porque habían tenido que ver muerto de esa forma. Y Fabricio solo se me quedó viendo de tiro en llanto. Lo abracé. Y le dije, ¿qué pasó, papito? Le dije, ¿cómo está? Y me dice, hermano, no pudimos hacer nada, me dijo. Se fueron todos, me dijo. Recibí una llamada del que era el gerente administrativo de la iglesia en esa época. Y la llamada fue un poco confusa porque él lo que me dijo fue que un bus de la iglesia se había extraviado. También me pareció extraño porque se puede extraviar un niño, se puede extraviar un anciano, pero que se extraviara un bus. Pero yo creo que él tampoco tenía una claridad. Y luego pues el agua fue descendiendo y en la medida que fue descendiendo, pues los socorristas ubicaron con sus luces que había el cuerpo de una hermana que estaba atrapada junto con los restos del autobús que habían quedado en la columna central del puente de la 15 Avenida. Ya al amanecer volví acá al lugar y llegué justo en el momento cuando la grúa estaba levantando el autobús. No estaba el motor ni el chasis del vehículo, sino que era pues solamente la parte de las láminas, ni siquiera había asientos, era solo como el envoltorio, podría decir, de puras láminas. Esa noche los cuerpos pues que habían sido recuperados, se hace la velación. Nosotros le pedimos a los familiares que lo llevaran a la iglesia para hacer como una velación colectiva. Una parte de las familias accedieron, pero creo que la mayor parte de los cuerpos sí estuvieron en la iglesia. Pero ya al día siguiente comenzaron ya las entrevistas. Hoy me acompaña en el estudio el pastor general de la Misión Cristiana Elim, Mario Vega. A la izquierda está el pastor Mario Vega, pastor general de la iglesia Elim. El pastor general de la iglesia Elim confirma el deceso de 31 feligreses de los 34 pasajeros de la tragedía. Desde las 6 de la mañana que empiezan los programas de opinión, o sea, no recuerdo qué canal fue, pero eso fue pues en todos los días siguientes. Y luego se dio el hecho de que algunas de las declaraciones que yo daba eran tergiversadas por los medios. El hermano, pues, que era gerente en esa época de la corporación, estableció la norma que donde quiera que yo fuera,
siempre iba a haber un equipo al lado mío y que iba a estar grabando todo lo que yo dijera. Y si la iglesia calla, entonces la conciencia de la nación nunca llegará a cobrar una auténtica responsabilidad acerca de hechos como este. Y tenían como propósito el poder demostrar que lo que yo había dicho era una cosa y no lo que los medios decían. Y precisamente por una publicación de un periódico impreso fue que convocamos a una conferencia de prensa. Fue Luis Sanz quien escribió, bueno, prácticamente le echaba la culpa a la iglesia, diciendo de que la iglesia no les había enseñado nada más que orar y que por eso no habían hecho otra cosa más que orar, pudiendo bajarse cuando el nivel del agua todavía permitía que se bajaran del autobús. No hay ninguna respuesta, nadie responde a los teléfonos que se llaman de emergencia. Empecé a los vecinos a decirles que nos regalaran lazos, que nos dieran lazos para poder nosotros amarrar el bus. Está triste ver cómo moría la gente y nosotros no poder hacer nada. Y los medios informan sobre testimonio de algunas personas que dicen pudieron haberse bajado, pero no lo hicieron. Nunca hubo la oportunidad de poderse bajar. Estamos muy 100% seguros que la cantidad del agua, la cantidad de fuerza que tiene el agua, no se podía hacer nada. Y es ahí donde una periodista hizo la pregunta que si nosotros responsabilizábamos a alguien de lo que había ocurrido. Obviamente que mi deber como procurador era iniciar una investigación, porque estábamos frente a una violación grave al derecho a la vida, al derecho a la integridad, a la seguridad de las personas por las condiciones del lugar. El licenciado Oscar Luna, en esa época, que se hizo presente la mañana del 4 de julio y que ya no soltó el caso, sino que le dio seguimiento hasta que llegamos al momento cuando él hace su pronunciamiento, que es la publicación del informe especial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que fue la única investigación que yo conozca que se haya hecho acerca del caso. Se establecieron recomendaciones al ministro de Obras Públicas para que realizara obras de mitigación en ese lugar, porque ahí no había nada realmente. Al ministro de Medio Ambiente, porque esto tiene que ver también con el tema medioambiental, ¿verdad? Para que hiciera una investigación también exhaustiva sobre los proyectos que causan daño al medio ambiente, porque de alguna manera también se... Pues en el momento uno pues ata las informaciones, los datos que tiene, y entonces no me fue difícil pues entender de que sí había una responsabilidad detrás de eso. Posterior a los huracanes vino ayuda internacional, hubo créditos mucho antes para esto, nunca destinaron un fondo para esto. Cuando yo llego no había nada. Lo que pasó en aquel momento es que no atendieron el sentido de contingencia que tenía esa amenaza de la Málaga, que era el punto de más alto riesgo. Lo que sí estaba clarísimo, al pegarle una mirada a los puntos críticos de la quebrada, prioritariamente, lo que tenía que haberse trabajado desde antes con un sentido de contingencia era la Málaga. Ya ese era el punto más crítico. Y nunca se le dio tratamiento. Y allí se mantuvo un puente bien angosto y muy bajito que se había convertido en uno de los puntos de más alta vulnerabilidad de la ciudad. No sé si se le puede llamar omisión, pero lo cierto es que el Estado no hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista preventivo. No hizo. Y eso sí me parece a mí grave. El Estado pues quería evadir su responsabilidad y adjudicársela al motorista, que había sido una imprudencia de él. Incluido el motorista, que según algunas versiones desatendió el consejo de buscar otra ruta porque el río ya estaba crecido. Mucha gente dice, no, un bus
X ruta pasó y les avisó que el río ya estaba crecido. Incluso años después platiqué con muchas personas que manejan en esa ruta y me dice que ya a esa hora ningún bus pasa por esa zona. Y la investigación llevaba consigo entrevistas a vecinos de la zona y miembros de la iglesia que estaban expresando su indignación ante lo que había pasado. Luego pues se siguió una serie de diligencias, se pidieron informes a las diferentes autoridades, se pidió informe al ministro de Gobernación, a Protección Civil, a la alcaldía, al Ministerio de Obras Públicas, a donde yo recuerdo que se pidieron informes para que dijeran realmente qué es lo que había pasado en ese lugar. Yo tenía una entrevista con Megavisión y como llegué varios minutos antes, ahí estaba un periódico y yo lo agarré y comencé a hojearlo. Y hojeando el periódico es que yo veo la publicación, entonces a mí me sorprendió, porque obviamente no era de Lin, sino que era la publicación de un pastor de zona sellado con el sello de esa zona, ¿no? Y no el sello oficial de la misión. Pastor, muy buenos días. Buenos días y es un gusto poder estar con ustedes para compartir con los televidentes. Bueno, entonces tuve que pasar ya al set y comenzó la entrevista, pero afortunadamente fue el mismo Ernesto López quien me dijo, ustedes publicaron este día un comunicado en el cual agradecen al presidente. Y eso pues a mí me dio la oportunidad de decir, no, ese no es una publicación nuestra, es una publicación espúrea. Y entonces él me dijo que tenía el nombre de Lin y que tenía el sello de Lin, pero yo le dije, ese no es el sello oficial de Lin. Hoy los invito a caminar juntos hacia un país seguro. El presidente Saca era muy hábil en el manejo de las iglesias evangélicas y él había logrado como ganar la voluntad de diversos pastores de diversas iglesias, pero también de algunos pastores dentro de Elín. Entonces lo que él hizo fue aprovechar esa amistad para que un pastor de zona hiciera esa publicación y que fue hecha en los medios de comunicación. La corporación de radio de la cual es propietario el doctor Luis Saca, tío del entonces presidente del país. Y sí me hicieron una entrevista, no recuerdo en cuál de las radios que forman esa corporación, pero luego me invitaron a otra entrevista. La primera entrevista había sido cuando la iglesia no había expresado todavía que señalaba una responsabilidad en el Estado. La segunda entrevista a la cual me invitaron era cuando ya se había hecho. Entonces me llamaron y me dijeron que no, que estaba cancelada la entrevista. Y posteriormente por personas que trabajan ahí, que son de la iglesia, yo me enteré que se había girado la orden que ninguna entrevista más en relación al tema de la Málaga, al menos pues en esa corporación de radio, y efectivamente hasta el día de hoy pues no ha vuelto a haber ninguna entrevista en relación a ese tema y en relación a ningún otro tampoco. En la mañana pues ya teníamos noticias que había encontrado unas señoritas también ahí por esa zona de la chacra. Fui a ver si era ella, pues no era ella. Era la hija del hermano. Y desde ahí comenzamos a buscarlo. Me recuerdo que incluso hasta los bomberos decían que iban a armar brigadas, cuadrillas de búsqueda, que iban a barrer el terreno, que iban a barrer el río. Nunca lo vi. Sino que ahí con el papá de Melvin, con Daniel, una hermana, mi cuñado y yo, andábamos buscando.
compañero de trabajo que él, de Chalate me decía, mira Luis, me dijo, te voy a decir esto, pero no quiero que te vayas a sentir mal, sino que es también para que ustedes tengan otras opciones. Así como cayó la tormenta, y a veces cuando llueve así, me dijo, hasta los ganados, me dijo, la lluvia se los llevan, me dijo, los ganados. Y se encuentran allá, me dijo, en el EMPA. Lo dejó. Lo dejé atrás, ¿verdad? Sí, lo dejó atrás. Es una entrada que, bueno, ya en aquel tiempo había como un pasajito, la que está encementada. Sí. Ese es, ¿verdad? Ese. Como la gente conoce el territorio, la gente conoce el embalse, siempre nos decían, al tercer día salen los cuerpos, o al tercer día sale a flote todos aquellos incluso animales que están ahí, que se hinchan y comienzan a salir. Y efectivamente, cuando hicimos nosotros cuenta, decimos viernes, sábado, domingo, entonces el domingo son 3 días, esperamos encontrarlo. Generalmente los lugareños nos decían que muchas veces los cuerpos quedaban atrapados entre las ninfas o quedaban atascadas, atrapadas en alguna isla. Entonces esos eran los primeros lugares que nosotros buscábamos porque sabíamos que en la noche había llovido. Crisa la encontramos en esta zona de acá. Ustedes pueden ver esa parte de que se ve como tierra, es hasta donde llega el nivel del embalse. Entonces el embalse se llena mucho más, ¿verdad? Pueden ver ustedes toda la basura que deja y esta zona prácticamente es donde los cuerpos vienen a caer casi siempre y los animales incluso vienen a caer en este lugar como que prácticamente es el desagüe del embalse. Entonces sube a este nivel, rebalsa todavía un poco. Entonces en esta zona prácticamente donde Cris estaba realmente ya había salido a flote desde la Málaga. Ante el dolor humano, yo creo que lo más importante es que uno pueda estar cerca de las víctimas. Solo cuando uno está cerca de las víctimas comprende los procesos y las condiciones por las cuales las personas van pasando y por qué para ellos 10 años después el dolor es como que si hoy hubiera sido. El ministro de Obras Públicas era ya el licenciado Jorge Nieto. Él, la posición que adoptó fue decir que lo que nosotros estábamos haciendo era un manejo político. Ellos no aceptaron por el hecho de que era una pérdida política. Entonces la tragedia de la colonia Málaga vino a ser un quiebre en ese capital evangélico político que él había logrado construir. Reconocer públicamente que había habido una omisión hubiera sido terminar de echar a perder ese capital. Entonces, esa fue la razón por la cual durante su gobierno no hubo reconocimiento de la responsabilidad. Ellos sabrán cuáles eran sus prioridades y se asignaban fondos para esto, para lo otro, pero que sí era necesario que se hiciera algo ahí. Era necesario. Lo más importante y la satisfacción más grande es poder tener la información, presentar la información a la gente. Lamentablemente aquí tuvieron que morir 31 personas para que los gobiernos empezaran a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y es mucho más duro ver cómo mueren personas por una negligencia, ¿verdad? Nuestras expresiones y declaraciones nunca fueron políticas
sino que iban a los hechos y siempre citando las palabras que los expertos decían. Cuando el licenciado Nieto dijo que era un manejo político, pues era obviamente evadir la responsabilidad que en buena medida caía sobre él, porque él era el ministro de Obras Públicas encargado de hacer las obras de prevención que no habían sido hechas. Hay que recordar que en esa época ni siquiera había una barda de protección. No había barda, la barda se hizo despuesito. Y por cierto que recién hecha se volvió a caer. La barda no reunía las condiciones para soportar esa violencia del golpe. Y el sentido común de los vecinos y de toda la gente en esa época era por qué, si se había hecho en la parte más extensa, que viene casi 1 kilómetro río abajo, ¿por qué no se había hecho en los 200 metros que quedaban pendientes? Habían dejado allí, no lo continuaron hasta allí. Que no, ¿verdad? Porque ahí lo que nos dejaron es un embudo. Hace falta que tengan más consideración en los problemas, porque fíjese, señorita, mire aquí, nosotros comentábamos eso, porque habían arreglado allí, a este lado no, hubieran evitado mucha muerte. No por una falta de planificación, porque el arquitecto Alessandro Correa, que fue el que hizo el estudio para las obras de mitigación, él había hecho especial énfasis que el punto crítico era exactamente donde se provocó el desborde del Arenal Montserrat, que este era el punto crítico y sin embargo no se hizo nada. Estos casos que son prácticamente como una muestra de lo que está sucediendo, amigas y amigos, lo que estoy hablando esta mañana, este día, en esta fecha, es una prevención. No queremos que con el aumento de esta época lluviosa que va a ser más fuerte que otros tiempos, con los problemas de cambio climático, no queremos que ocurran más desastres ni más muertes. Siempre estamos tratando la manera de involucrarnos precisamente para que esto no se olvide, y no se olvide en el sentido de que hagan algo, porque el proyecto, digamos el trabajo que estamos tratando de realizar es eso, que se haga el trabajo. Vino el ministro de Obras Públicas y nos dijo que iba a ser un fraguado, pero dos años después no se ha hecho nada. Donde el gobierno ha invertido y ha hecho obras de mitigación, hemos garantizado una capacidad superior a 3 veces a la que tenía anteriormente. Primero se estableció responsabilidad, primero el presidente de la República. Eso fue claro, el presidente de la República, porque al final el presidente de la República es el que tiene que diseñar políticas a través de sus respectivos carteras de Estado, a través de sus respectivos ministros, de adoptar medidas en todo sentido, en este caso, medidas de protección. Cada año la Procuraduría ha venido reafirmando que se hagan las reparaciones. 10 años después no se hace. Entonces, eso todavía continúa siendo una omisión del Estado y lo seguirá haciendo hasta que no llegue el momento en que, tal como lo recomendó el Procurador y lo reafirmó la Asamblea Legislativa, un representante del Estado diga a nombre del Estado: pedimos perdón y queremos reparar el daño provocado a las familias. Una sola vida es suficiente para pedir perdón. Aunque uno no tenga autoría en eso, pero una sola vida de un niño, de una señora, es suficiente para pedir perdón. Porque incluso la misma ley faculta que si hay un incumplimiento a recomendaciones, se puede dar lo que se llama la figura de la censura pública al funcionario. El funcionario que desobedece o que no atiende una recomendación, porque entonces ¿qué sentido tiene? En los 2 gobiernos que han seguido, que ya no han sido del partido Arena, sino que han sido del Frente Farabundo Martín, ha sido simplemente por no darle importancia al caso, no darle a las personas el valor y el respeto que se merecen. Nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos. Bueno, es un Estado que no ha cumplido con la sentencia y que aún no cumple con su pueblo. Profesor Salvador Sánchez Sereno. Y no cumple con la memoria de los
fallecidos y con la exigencia legítima de los parientes. De la zona del Espino, de Santa Tecla, de la cordillera del Bálsamo, cuando no se ha respetado el límite para poder construir y proteger la cuenca con bosque, con árboles, entonces se produce más caudal. Porque el desbordamiento así de un río no es una cosa que la naturaleza lo hizo por capricho. O sea, ha habido toda una cadena de cosas que los humanos hemos hecho para que la naturaleza se comporte de este modo. Lo que hubiese sucedido 10 años atrás, sin que las construcciones que nosotros estamos viendo, todas las construcciones de la cima, Multiplaza, la Gran Vía, todos los centros comerciales, hoteles, etcétera, si eso no se hubiera construido o si se hubiese construido bien, porque el punto no es necesariamente no construir, pero construir bien, el agua hubiese llegado a la altura del reencauche de la llanta. Con estas construcciones y además mal hechas, el agua llegó a la mitad del autobús. Yo tengo ratos de pertenecer a la institución y ratos de andar en ese río cuando tradicionalmente se salía. El río es bien traicionero, donde de repente baja el nivel del agua y en cuestión de minutos sube. Lastimosamente, ¿qué nos íbamos a imaginar? Imaginar que un bus iba a ser arrastrado. Después de pasar por todos esos testimonios, llegan a la conclusión que el Estado había fallado a su deber de la alerta temprana, de haber hecho las obras de prevención que no habían sido hechas, de no haber respondido a tiempo ante la emergencia y de no haber tomado las labores de asistencia que se debían al caso. Muchos creían que el bus se había ido al río, pero en realidad fue el río el que se salió a traer el bus a la calle, o sea, a la calle donde pasa cualquier carro. El carrito de nosotros lo hubiera deshecho, o sea, y se llevó un bus con 30 personas, o sea, es algo bien grande. Hoy, 10 años después, y con todas las investigaciones que están en curso y las que han salido a luz, pues ya no queda ninguna duda que las obras no se hicieron por cuestiones de corrupción y que nuestros hermanos fallecieron a causa de la codicia de aquellos que prefirieron malversar, robar los fondos públicos para que, tomando ese dinero, no hacer las obras que llevaron como consecuencia la muerte de 32 personas. Fue injusto porque había un proyecto hidráulico, había un estudio, habían fondos que se habían otorgado para eso. Entonces no se ejerció la labor, no se ejerció el proyecto, al contrario, hubo fraude, hubo robo de fondos públicos que estaban asignados. A medida que el tiempo pasa, hay cada vez menos claridad de qué fue lo que ocurrió. Y yo lo puedo notar en que en cada aniversario en que los hermanos y hermanas que perdieron a sus seres queridos vienen a este lugar, todos los años yo he venido a acompañarles y siempre vienen medios de comunicación. Pero en la medida que el tiempo pasa, yo veo como los periodistas cada vez saben menos del caso por las preguntas que hacen. Eso me hace ver a mí que si los periodistas se presume que son las personas más informadas de la sociedad y cada vez saben menos, entonces la gente común, el ciudadano de a pie, pues de igual manera cada vez sabrá menos. Había una cadena de sucesos que nos decían que no había sido simple casualidad el que nosotros estuviéramos aquí para captar estas imágenes. Dios no hace las cosas al azar. Obviamente tenía un propósito y creo que el propósito está bien claro en un mensaje, que quedó un mensaje grabado. Quizás 15 minutos habían pasado cuando llegó la primera persona de la prensa y me dice, nosotros vimos todo, me dice. Y años después me volví a topar con esas personas y me dice, no cabe duda que
todo eso ya estaba planeado, me dice, porque han pasado muchísimas tragedias, pero nunca había estado alguien que la grabara. Me dice, en el lado nosotros estábamos nosotros que somos prensa, me dice, estaban 2 patrullas de la policía y todos estábamos viéndome. Testigos hay muchísimos. Tenemos que recordar que hubo 4 cuerpos que nunca se encontraron. Para esas 4 familias, ellos no tienen un lugar donde ir, sino solamente este monumento. Precisamente el monumento fue hecho con ese propósito, de preservar la memoria de las personas que fallecieron ese 3 de julio del año 2008. Desde que ocurrió la tragedia, la idea o la posición de la iglesia ha sido acompañar a las víctimas, a los familiares. Esta reunión es siempre pues un esfuerzo por hacer memoria a la sociedad del valor que tenían los seres humanos que aquí fallecieron, ya que la dignidad y el valor de la persona humana no está en lo que se tenga o en lo que se sabe, sino que en el mismo hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado, así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Y algo que mucha gente no sabe, mi padre había fallecido exactamente un mes antes de lo que pasó. Sé que se siente perder a alguien que uno ama. Sé el vacío que queda, que incluso llevan por 10 años y aún se siente ese vacío de esa persona. Estamos apelando una injusticia que hubo, ¿verdad? Y es aquí donde a veces incluso los amigos, los hermanos decían, ¿y qué están apelando? Acepten la voluntad de Dios. Si nosotros aceptamos la voluntad de Dios, que ya no estaban junto con nosotros, que ellos ya fallecieron, mas sin embargo, ¿quién iba a luchar, quién iba a apelar por los derechos de toda una nación o de las colonias que estaban o que podían sufrir? Fue mucho más allá estar, digamos, en una vigilia para una vela colectiva. Hemos estado al lado de las familias y no solamente en el aniversario, ha sido un acompañamiento de sus alegrías, de sus tristezas, de sus enfermedades, de sus anhelos, de las aspiraciones académicas que los niños o jóvenes en su momento tuvieron, sus problemas de vivienda, sus problemas de salud, los que se casan, los que se gradúan. Es decir, es un convivir con ellos. Entonces, mientras ellos deseen que les acompañemos, creo que nuestra responsabilidad cristiana de amor y nuestra responsabilidad pastoral es estar al lado de ellos. Que las personas no olviden lo que ocurrió y también recordar al Estado que tiene todavía una deuda pendiente con las víctimas. Son 3 familiares, mi hermana menor que se llama Jocelyn Abigail González Peña, mi prima Brenda Esmeralda Hernández Cubillas y mi tía Gilma Alejandra Cubillas Hernández. La tuve un tiempo, ¿verdad? Y hoy ya no la tengo, bueno, y, la extraño mucho. Que ella era la que me ayudaba más en mis vitaminas, leche y todo eso. Ella Cruz Castillo, él era el jefe del hogar y la esposa se llamaba María Palacios de Cruz. Para mí estos 10 años es como que se han sido 10 minutos que han pasado. El tiempo será la pena, el dolor, el tiempo no se siente. Mi papá, Hipólito Leonardo Alvarado, Blanca Estela Rivera de Leonardo, Kenny Alexandra Leonardo Melara. Perdimos acá a mi madre, Blanca Estela Rivera de Leonardo, a mi padre, Hipólito Leonardo, y a mi niña, Kenny Alexandra Leonardo. Y el hijo mayor se llamaba Eliezer Abinadad.
mi tío, quien conducía el bus, es William González. Son los que prácticamente en la familia que perdimos. Un vacío enorme, un vacío grandísimo. Para nosotros fue un ejemplo, hasta ahora es un ejemplo, porque era bien amadora del Señor, servicial. Ella amaba a los niños porque le gustaba tratar con niños y con una disposición grande, que ella sí era bien jovial, temerosa del Señor, sí era. Amaba al Señor, amaba el servicio, amaba la juventud. Ella quería hacer todo para el Señor, va. Yo hay momentos que siento que todavía vive, pero yo digo que se ha ido de viaje, y es cierto, porque está en otro lugar, pero de veras que a mí me hace falta todo. Una lección muy importante para no perder la humanidad es que siempre estemos cerca de las víctimas, sean quienes sean, ya sean las víctimas de la tragedia de la colonia Málaga o las víctimas de tanto asesinato y de tanta muerte, de tanta violación, de tanto abuso y de tanta violencia que caracteriza a nuestra sociedad. Tenemos que estar con las víctimas, y al estar cerca de las víctimas, entonces sabremos cuál será nuestro lugar como cristianos. La vida no tiene precio, la verdad no tiene precio. ¿Verdad? Algo que Dios nos da la vida y es amor.